noción de continuidad, vamos a empezar con esta primera sesión inaugural que pretende enmarcar un poco lo que va a ser la filosofía del Congreso, ¿no? Le hemos llamado Sentando las bases de mindfulness en la educación. Lo que vamos a hacer va a ser hablar de mindfulness en la educación, en general, sobre la evidencia científica que tiene mindfulness en el contexto educativo. También hablaremos de algunas investigaciones de nuestro grupo, de nuestro equipo. Tenemos varias tesis doctorales, etcétera, en marcha, y os las compartiremos por si queréis sumaros y colaborar también con nosotros. Y para terminar comentaremos los retos futuros que tienen los centros educativos y acabaremos con algunas conclusiones. Empezaremos con mindfulness en la educación. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el entorno? Yo creo que tenemos unos retos en la educación del siglo XXI increíbles. ¿Qué tipo de educación requieren nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros jóvenes para responder a las demandas que se plantean en este siglo XXI? Es decir, ¿cómo podemos conseguir una educación eficaz? Otro tema sería cómo fomentar la salud mental. No solamente queremos personas, como se comentaba anteriormente, como comentaba el rector, eficaces, que sepan de su tema, sino que además tengan una buena salud mental. Posteriormente comentaremos que nuestros estudiantes, tanto preuniversitarios como universitarios, están más estresados que la población general. Entonces, ¿cómo evitar este malestar psicológico? Pero no solo eso. Yo creo que la ambición de las instituciones educativas sería generar niños felices, ¿no? Que irradien de alguna manera ese bienestar psicológico al entorno. Esto no es fácil. Lo que dicen los estudios, y se acepta de alguna forma en psicología, es lo que se denomina el efecto cohorte. Es decir, cada nueva generación se considera que tiene más malestar psicológico que las anteriores. En parte, la hipótesis que se maneja tiene que ver con las expectativas, exceso y la falta de aceptación. Yo tuve la suerte de convivir bastante con mis abuelos y lo que vi era que tenían una capacidad de aceptación, de no tener expectativas, de asumir que en este mundo en que vivimos, hagas lo que hagas, va a haber ciertos niveles de sufrimiento que les permitía poder funcionar en la vida de una forma muy adecuada. El desarrollo tecnológico increíble que hemos tenido en los últimos 50 años ha hecho que progresivamente la población vaya pensando que el sufrimiento de alguna forma es prácticamente evitable, con lo cual las expectativas de bienestar se han disparado y la tolerancia al sufrimiento, lo que llamaríamos la frustración, ha disminuido extraordinariamente. Parte de esto creo que tendría que ser algunos de los elementos que tendríamos que transmitir a las nuevas generaciones. Podríamos plantearnos si es necesaria la introducción de mindfulness y compasión. Las asociamos, mindfulness y compasión, como saben, son dos técnicas diferentes pero muy complementarias. Tradicionalmente han ido asociadas y en la educación se considera que tendría que ser así. Y podríamos ver que los educadores tienen grandes necesidades. Se considera que es una de las profesiones, seguramente la que más estrés laboral tiene, la que más quemado profesional por las demandas continuas que se le exigen. Y mindfulness ha demostrado, concretamente en el entorno de las profesiones educativas, que es capaz de disminuir el estrés y aumentar el bienestar psicológico. Ese estrés, ese quemado, podría lógicamente influir muy negativamente en la formación de nuestros alumnos. Por otro lado, en los países desarrollados, el contexto es adverso. Lo comentaba el rector también, ¿no? La incorporación increíble de las nuevas tecnologías. Maite Sánchez también hablaba, ¿no?, de la multitarea estructural en que estamos inmersos, hace que nuestros hijos, nuestros alumnos tengan que crecer presentes y atentos y crear vínculos en un mundo que está dominado por la urgencia y por la desconexión hacia los otros. A mí la verdad me impresiona cuando veo adolescentes que han quedado a tomar un café y en la mesa no hablan entre ellos, todos están con el móvil conectando con no se sabe quién, en vez de estar compartiendo con las personas que están allí, ¿no? Es una imagen muy frecuente. Todo esto está produciendo, como comentaba, un aumento del malestar psicológico. Ven que hay aspectos como la ansiedad y la depresión, que es mayor cada vez más. El déficit de atención empieza a ser un problema casi habitual en la mayor parte de las aulas, pero también aspectos como problemas de conducta o violencia. Todo esto se ha convertido en una serie de desafíos
que se asocian a los cambios físicos y psicológicos que los adolescentes tienen y que, lógicamente, van a ir asociados a sensaciones de inquietud, de angustia. Comentabas el aumento de los niveles de violencia en las aulas. Afortunadamente aquí en España, en Europa, no es tan frecuente, pero en Estados Unidos empieza a ser parte del paisaje psicológico las matanzas en universidades, en colegios, que es algo que realmente uno se plantea, ¿no? ¿Qué habría que hacer con eso? El uso excesivo, por no decir una franca adicción a las nuevas tecnologías, hace que la ansiedad, la inquietud se incremente, problemas como insomnio, etcétera, etcétera. Visto que es necesaria la introducción de técnicas tipo mindfulness, tipo compasión en las instituciones educativas, nos podríamos plantear si es posible, si esto es factible. Hay un gran interés por la introducción de estos cambios. De nuevo se ha comentado en la mesa de inauguración que, aunque tradicionalmente hemos estado centrados, por lo menos nuestra generación era así, en contenidos, en conceptos, en materias, en teoría, cada vez se está dando más importancia a lo que sería el desarrollo integral de los estudiantes, del niño, aspectos emocionales, aspectos sociales. Hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Programas de educación positiva, desarrollo emocional, prevención de la violencia. No todos son contenidos, actitudes, desarrollo emocional, son temas clave y otros países lo están entendiendo claramente así. Por otro lado, las competencias se potencian. Lo que dicen los estudios, como los de Diamond, es que aspectos como el logro académico, la competencia social y emocional o la salud física y mental están interrelacionadas. Por lo tanto, si queremos desarrollar alguna de ellas, lo mejor es potenciar todas ellas simultáneamente. En este contexto, en los últimos años, mindfulness ha tenido un desarrollo imparable. En este momento, países como Gran Bretaña están haciendo estudios con altos costes. Por ejemplo, Willem Kuyken, uno de los mayores estudiosos sobre el tema, ha conseguido una financiación en Gran Bretaña de 6,4 millones de libras esterlinas. Para que se hagan idea, eso es como el presupuesto que tiene toda España para investigación en todo lo que es temas biomédicos, para solo este estudio. Ver si mindfulness funciona en entornos educativos, y lo van a realizar en más de 300 escuelas. Los británicos se han comprometido a incorporar de forma sistemática mindfulness en la educación en los próximos años, porque consideran que si toda una generación de británicos recibe mindfulness, el país cambiará. Dentro de Europa o fuera de Europa, no lo sabemos. Países como Holanda también están ofertando de forma sistemática mindfulness de forma gratuita a todos los profesores que lo deseen. En España, por desgracia, todavía estamos lejos de ello. Pero, como comentábamos antes, el desarrollo científico de mindfulness en la educación es imparable. Aunque ha llegado más tarde, luego lo comentaremos. Fíjense que en los últimos 5 años se han publicado más de 600 trabajos científicos de mindfulness en el entorno educativo. No estamos hablando de mindfulness en general, que están generando más de 1000 estudios año, ¿no?, sino solo en el entorno educativo, unos 600 en los últimos 5 años. Con todo, mindfulness en la educación, en niños, jóvenes, tiene menos desarrollo científico que en adultos. Mindfulness empieza hace unos 40 años, los estudios científicos empiezan hace unos 30 años, pero como comentábamos, solo en los últimos 5 años empieza a haber una gran producción científica, mejorando también la calidad de la misma. ¿Qué iniciativas se están tomando en el contexto educativo? ¿No? Es uno de los grandes temas que se va a discutir dentro del Congreso, pero estos serían algunos ejemplos sencillos que pueden ser muy comunes. Se están creando momentos conscientes durante el día. Como comentaba, cosas muy sencillas, ¿no?, como un altavoz donde se hace 1 minuto de respiración silenciosa al comienzo de la mañana, o comenzar y terminar la clase con el sonido de una campana, como si fuese una meditación al inicio y al final, con movimientos corporales, con intercambio consciente. Pausas conscientes basadas en la técnica de los 3 minutos para detenerse, respirar y conectar con la experiencia interna y externa en ese momento. Junto a esos momentos conscientes, una comunicación consciente. Uno de los cambios de mindfulness es también que uno es más capaz de percibir y de describir emociones, pensamientos, etcétera. Actividades como sugerir a los alumnos al comienzo de la mañana que nombren aquello de lo que son conscientes en ese momento, en el entorno, a nivel mental
o a nivel corporal. Junto a los momentos conscientes, espacios conscientes, lugares donde alumnos y profesores puedan sentirse bien, tranquilos, rincones de la escuela que constituyan espacios seguros para los estudiantes donde en un momento de malestar emocional puedan de alguna forma refugiarse. Lo mismo para los profesores, esos espacios seguros donde puedan conectar consigo mismo y espacios comunes tanto para profesores como estudiantes donde puedan compartir esa sensación de conexión o de bienestar. Y recursos para la comunidad educativa, cursos online, bancos de recursos que puedan utilizar alumnos y profesores y sobre todo espacios para la práctica conjunta de toda la comunidad educativa, profesorado, alumno, familias, de manera que esa conexión que facilita Mindfulness esté más estructurada. Muchas de estas iniciativas se van a describir en el Congreso, en ese apartado que hemos denominado Abriendo Ventanas. Ven algunos de los institutos que van a colaborar y ven que hay una especie de abanico de todo el Estado español, desde Zaragoza hasta Madrid, Lanzarote, Burgos, Málaga, Ibiza. En muchos institutos, colegios, se están haciendo actividades que valen la pena conocer y compartir y, como les digo, luego en el espacio Abriendo Ventanas tendrán acceso. ¿Cuál es la evidencia científica de mindfulness en la educación? Es muy amplia. 4 serían los puntos principales sobre los que vamos a resumir, desde reducir el estrés hasta aumentar el bienestar psicológico, hasta mejorar el entorno en el aula, el ambiente, y también lo que sería mejorar la eficacia, los rendimientos cognitivos. Si vamos al estrés, también se ha comentado en la mesa inaugural que nuestros estudiantes, sobre todo los universitarios, tienen un malestar psicológico increíble. Cuando se compara con la población general, tienen mucha peor salud psicológica. Ellos están continuamente estresados, pero el problema es que además consideran que eso es lo normal y no van a buscar ayuda. Esa normalización del estrés hace que si alguna vez buscan ayuda es porque han hecho crack, desde la perspectiva psicológica. Cuando en ese momento buscan ayuda, generalmente es tarde. El estrés obviamente obstaculiza el aprendizaje. La ansiedad ha sido bien descrita como uno de los factores que disminuye la atención, la concentración y la memoria. Y de esta manera uno entra en un círculo vicioso negativo. Lo más importante para un estudiante son los rendimientos. El estrés hace que disminuya el rendimiento, con lo cual se estresa más para intentar aumentar ese rendimiento en un proceso que no acaba nunca. Hay estudios abundantes que demuestran que mindfulness y compasión son eficaces para manejarse con el estrés, porque el individuo, en este caso el estudiante, es más capaz de aceptar estas situaciones negativas y generar autocuidado. Este tema de la compasión hacia uno mismo es especialmente clave en contextos de sufrimiento, de estrés, por ejemplo. Permite tomar distancia de pensamientos y emociones, conectando con la respiración o las sensaciones corporales, de manera que uno comprende mejor todo el proceso de sus respuestas estresantes y les puede afrontar de una manera más adecuada. Junto a la disminución del estrés estaría el aumento del bienestar psicológico, que son 2 elementos independientes. Uno puede no estar estresado, no tener malestar psicológico, pero no tener bienestar psicológico. Son elementos independientes. Pues bien, mindfulness en estudiantes de primaria y secundaria específicamente produciría una reducción de estos niveles de depresión, ansiedad y de afecto negativo, pero aumentaría el afecto positivo, aumentaría ese bienestar psicológico. Disminuiría temas como el cansancio, el dolor, las quejas psicosomáticas, que muchas veces van asociadas a ese malestar, y desarrolla sentimientos positivos muy valiosos, no solo en el contexto educativo, sino como personas. Comentábamos que no solamente queremos desarrollar técnicos, sino personas felices, personas que transmitan ese bienestar a las sociedades y de alguna forma consigan cambiar el mundo. Desarrollo de sentimientos como el autocuidado, la autoaceptación, el optimismo, la empatía, la autorrealización personal, van muy ligadas a mindfulness y compasión. También se mejora el aprendizaje. Durante generaciones nos hemos quejado, y mi generación es una de las que más tuvo que experimentarlo, un excesivo centramiento en lo que son contenidos, en lo que es memoria, con pasividad de los alumnos. Esto ha sido una constante en España, ¿no? Cuando uno va a países anglosajones, la naturalidad con que ellos intervienen, participan,
la ausencia en general de clases magistrales es la tónica, pero nosotros nos hemos formado así. Todo este modelo disminuye la creatividad, la curiosidad y la reflexión. Por otra parte, las tecnologías de la información han venido a producir algunos problemas, ¿no? Como la infoxicación. Es tal la cantidad de información que tenemos, estudiantes y no estudiantes, y tan difícil de gestionar que todo esto nos produce o malestar o una tendencia a evitar la información. De nuevo, lo que dicen los estudios es que mindfulness y compasión permitirían mejorar el aprendizaje. Podrían observar una misma situación desde diferentes perspectivas, relacionarse con ella de una forma novedosa, tomar conciencia del contexto y cómo les influye todo ese contexto para percibir la información y generar nuevas categorías a través de las cuales podemos entender la información de una manera más adecuada. Fíjense que todos estos aspectos son los que hacen que también mindfulness se esté incorporando al campo de la empresa. La toma de decisiones de muchos responsables laborales tiene que ver con esto. El poder tomar cierta distancia, ser consciente de cómo interviene el entorno, poder modificar y entender las cosas con una mayor creatividad, con una nueva perspectiva, son claves. Y el clima más positivo en el aula. Creo que también hay una sensación de que en muchos entornos se está deteriorando el clima en el aula. Hay más violencia, hay más agresividad que había quizás hace 20 o 30 años. Durante el curso escolar los alumnos pasan mucho tiempo juntos y van a convertir las aulas en pequeñas familias, lo cual va a facilitar la aparición de roces, de conflictos, y se demuestra que mindfulness disminuiría estos conflictos, sobre todo aspectos como la compasión. El estudio de Gonjol, un clásico, demuestra que la atención plena y la compasión hacia uno mismo hace que los alumnos que practican esto sean menos vulnerables a generar bullying o a ser víctimas de bullying, porque de alguna forma el afecto está en el centro de las relaciones, se fomenta esto, ¿no? De ser más consciente del propio sufrimiento y del sufrimiento de los demás. Algunos metaanálisis, que saben que es la máxima evidencia científica, son, digamos, estudios de estudios, estudios que suman y consiguen hacer una media, un resultado final de muchos estudios controlados previos. Este sería un estudio sobre mindfulness, intervenciones basadas en mindfulness con niños y adolescentes. Es un metaanálisis con datos de 32 ensayos controlados con alumnos menores de 18 años. Fíjense que el tamaño muestral es enorme. En este estudio se demuestra que en los 32 estudios analizados mejora significativamente mindfulness, la función ejecutiva, la atención y, por el contrario, disminuyen significativamente aspectos como la depresión, la ansiedad, el estrés o el comportamiento disruptivo, las alteraciones de conducta. Todo ello con tamaños del efecto bastante aceptables, desde pequeños hasta moderados. También se ha hecho metaanálisis, estos mega estudios, con estudiantes de secundaria. Este de Halliday, que analiza 41 ensayos controlados. Fíjense, de nuevo, que son grandes poblaciones, son estudios muy concluyentes. Y cuando se compara con un control pasivo, es decir, con una actividad teóricamente que no va a modificar a los alumnos, se encuentra que mindfulness tiene de nuevo efectos pequeños a moderados, que es mucho, ese es el efecto estándar de cualquier intervención psicológica, reduciendo los síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés percibido, y muchas veces las intervenciones no necesitan ser demasiado largas. Intervenciones un poco más cortas de las estándar, de 8 sesiones, suelen ser eficaces también. El estudio también demuestra que MBCT, un tipo especial de mindfulness, es especialmente útil para ansiedad o depresión. Y, por último, en los metaanálisis veríamos cómo afectan las intervenciones basadas en mindfulness en los profesores, en los docentes, en las personas que se dedican a la enseñanza. De nuevo, otro gran metaanálisis con más de 29 estudios, casi 1.500 personas, donde de nuevo se demuestra que mindfulness tiene una magnitud del efecto moderado, lo cual es mucho, contra el estrés laboral, y grandes tamaños del efecto en mindfulness y compasión, es decir, que esto lo aumenta mucho,
el resultado final, bienestar psicológico, disminución del estrés y otros indicadores fisiológicos asociados al estrés, como cortisol en sangre, interleuquinas, citoquinas, etcétera, también disminuyen en una intensidad moderada. Curiosamente, los efectos de mindfulness son diferentes en distintas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, los profesores, los educadores son más sensibles al efecto positivo de mindfulness que, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Interesante. Médicos, psicólogos, por alguna razón, somos menos permeables a la intervención en mindfulness que profesores. Y superior, igual a el de otras poblaciones sanas. Cuando se hace mindfulness en la población general, el efecto es importante y es similar al que ocurre en profesores. Quería comentarles algunas investigaciones que estamos realizando en nuestro equipo. Nos ha interesado mucho en el entorno de secundaria diferentes programas de mindfulness. Ustedes saben que hay muchos. Nos ha interesado, entre otros, estos dos. Estamos trabajando con otros, ¿no? Pero, por ejemplo, Escuelas Despiertas. Este es un programa basado en Thich Nhat Hanh, famoso maestro zen vietnamita que yo personalmente admiro profundamente. Y este programa lo está liderando en España Pilar Aguilera. Estamos desarrollando la tesis con ella. Y se ha realizado, este es un estudio preliminar, un piloto, más de 100 profesores con medidas antes, después de la intervención y con el seguimiento. Y lo que se observa es que tanto mindfulness como compasión aumentan extraordinariamente en el momento justo posterior a la intervención, pero que se mantienen de una forma importante 6 meses después. Y también hemos evaluado otro programa completamente diferente, lo lidera Carmen Jalón. Es un programa de mindfulness e interioridad, es decir, un mindfulness adaptado de alguna forma al entorno cristiano con esas características. Y lo hemos realizado en más de 50 alumnos de 10 a 12 años, de nuevo midiendo antes y después de la intervención, y veíamos que el programa aumentaba mindfulness, aumentaba la empatía de los alumnos hacia el resto de los alumnos y hacia las otras personas en general, y actitudes proecológicas. Hay algunos estudios sobre el tema, ¿no? Las personas que practican más mindfulness y compasión tienden a ser más ecológicas, más concienciadas con el planeta, lo cual parecería lógico. Lo que nos parece muy interesante de aquí es que ven que son dos modelos con características muy diferentes. Uno nacido en un entorno más católico, más cristiano, otro que el de Thich Nhat Hanh, que aunque es estrictamente laico, el origen es más budista, pero los dos son perfectamente eficaces, porque lo que subyace en todos ellos es mindfulness, es el desarrollo de la atención. Hemos hecho también un estudio sobre la relación entre el quemado profesional y mindfulness en los profesores de la Comunidad de Aragón. Nos debemos a esta comunidad y por eso estamos intentando analizar un poco este proceso y qué medidas se podrían incorporar. Quien quiera, tenemos ahí el link, lo podéis comparar con gente, comentar con gente del equipo por si queréis participar. Y algunos de los temas más novedosos que estamos haciendo serían estos. Por ejemplo, utilizar la realidad virtual para el desarrollo de mindfulness. Todos sabemos que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están imbuidos de las nuevas tecnologías, lo llevan ya en su estructura cerebral, y queríamos saber si con mindfulness si con realidad virtual se podría desarrollar mindfulness. Como no sabíamos si nos habíamos ido de cabeza, hicimos un estudio piloto para ver si esto era posible. Con realidad virtual lo que hicimos fue, hay modelos ya desarrollados, por ejemplo, ver un río virtual y poner la atención en el río virtual, ¿no? Y ver si eso era eficaz. Desde luego lo que vimos es que era muy aceptable por los jóvenes, eso ya nos lo imaginábamos, ¿no? Que eso les parece más cómodo y más fácil que sentarse a practicar, a meditar. Tenían bastante sensación de presencia. En todo lo que es realidad virtual es muy importante sentir que uno está ahí, no verlo alejado, sino es lo mismo que cuando se hacen visualizaciones, sentir que eso está ahí. Y se observó que efectivamente incrementaba los estados emocionales positivos y descendía los negativos y aumentaba la atención plena. Los efectos eran leves moderados, pero lo que vimos en este estudio piloto es que, que la realidad virtual podría utilizarse como una alternativa para gente que no quiere practicar mindfulness, que también la hay. Y me temo que en las nuevas generaciones va a aumentar esta tendencia. Así que, sobre esta base, una vez que vimos que la realidad virtual podía ser útil, para ellos fue muy útil. Fíjense que cuando les pedíamos puntuar de 0 a 10 la utilidad de la realidad virtual para la práctica de mindfulness, dijeron que 9. A mí me parece excesivo, seguramente porque también
lo hicimos con estudiantes, mucho más sensibles a esto. Yo creo que si lo hacemos con población general o con personas de más edad, bajaríamos claramente el interés por la realidad virtual. A mí, personalmente, para mindfulness no me parece quizás lo más útil, aunque para la gente joven sí que lo será, pero para, por ejemplo, técnicas que no son atencionales, que son más generativas, como la compasión, yo pienso que la realidad virtual puede ser muy útil, porque son técnicas en las que hay que hacer visualización, imaginería, y lo que sería realidad virtual tridimensional podría ser muy útil. No hay ningún estudio sobre el tema, esta es una hipótesis mía, igual me voy de cabeza también, pero sería uno de los temas interesantes a investigar. Entonces, una vez visto que la realidad virtual era aceptable y parece que eficaz, hicimos este estudio, es la tesis de Marta Modrego, una de las compañeras que ha organizado el congreso, donde hicimos un grupo de intervención, solo mindfulness, un grupo control con relajación, y entre medio pusimos un grupo mixto, donde se mezclaba mindfulness con realidad virtual. Lo que queremos ver es si es tan eficaz como el de mindfulness y, por supuesto, si es más eficaz que el grupo control. Y estamos en ello. Los resultados iniciales son prometedores. Estamos ya empezando a analizar los primeros datos. Lógicamente pasamos cuestionarios de mindfulness y compasión para ver el efecto mediador, pero también de resultados finales, de outcomes finales, como sería estrés, ansiedad y bienestar psicológico, el engagement, ¿no?, la involucración académica y el grado de quemado, y otros aspectos como el sentido que van más ligados a la realidad virtual, como el sentido de presencia, el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Ya les digo que los resultados iniciales parece que son prometedores. Y el último estudio que les quiero comentar es otra tesis de Irene Delgado, otra de las organizadoras del Congreso, que es un estudio en el que queremos evaluar si se puede construir la no violencia en educación secundaria obligatoria. Hemos hecho de nuevo un grupo experimental donde desarrollamos este programa de no violencia que hemos llamado Desaprendiendo aspectos negativos, y un programa de control de relajación estándar, simplemente para ver si hay diferencias con relajación. Solo dos palabras sobre cómo se hace esto. Por un lado, se detecta aspectos, prejuicios que podamos tener y tendencias violentas. Se reflexiona y se dialoga en grupos y se realiza una acción, que es la incorporación de mindfulness y compasión en todo este proceso. Un poco más explicado está aquí. En una primera etapa hay una detección, ese darnos cuenta de nuestros hábitos y comportamientos automáticos. En una segunda etapa, uno intenta en grupos comentar, reflexionar sobre cómo dar respuesta a esto que ha emergido. Y la tercera etapa sería la acción, como les comentaba, introducir mindfulness y compasión para intentar desarrollar esta no violencia. La no violencia es un concepto amplio. Luego, a lo largo del Congreso, Irene os comentará, porque hace una presentación sobre este tema. Veis que se detectan los automatismos relacionados con la violencia por medio de comunicación, atención e interconexión. Se intenta modificar eso. No tenemos resultados todavía, estamos en ello, ya os comentaremos. Para terminar, quería hablar de los retos futuros para los centros educativos. El tema es cómo introducir mindfulness en la filosofía del centro. Es como en las empresas, cómo introducirlo en la cultura. No basta con dar alguna sesión, hacer algún curso y que se quede colgado, sin continuidad, sino cómo estructurar que toda la filosofía de la institución se embeba de lo que es mindfulness. Lógicamente esto va a llevar tiempo, va a llevar años y el proceso es lento, por lo que habrá que ser pacientes. No se ve muy bien, pero este sería el esquema. En primer lugar, habría que conseguir líderes que tiren del tema. En segundo lugar, desmontar los mitos. En tercer lugar, conseguir voluntarios que quieran practicar, profesores que quieran practicar mindfulness. En cuarto lugar, que ese mindfulness que ellos practican se extienda a la comunidad. Y en quinto lugar, que toda la comunidad educativa, no solamente los alumnos, sean quienes practiquen mindfulness. Analizamos un poco más todo esto. Primero hay que conseguir un líder consciente. No hace falta para esto tener una cualidad especial, simplemente haber llevado algún tiempo practicando mindfulness y solo esto desarrolla esa encarnación de mindfulness en la persona. Porque, como todo lo que es mindfulness y compasión, lo importante no es lo que se hace con los alumnos, sino que uno encarne realmente esa filosofía de mindfulness. A partir de ahí, este líder genera un grupo de trabajo para pensar cómo implantarlo en el centro. Otro de los temas importantes sería desmontar los mitos, ¿no?, y dar a conocer los resultados científicos. Estos serían algunos de los mitos
más importantes que más oímos, ¿no? Que mindfulness es simplemente relajación, para nada. Como ustedes ven en los estudios, no tiene nada que ver. Relajación, por supuesto que es útil, pero es que mindfulness es muchísimo más útil. Porque mindfulness modifica el funcionamiento de la mente, mientras que mindfulness es simplemente una sensación de bienestar puntual que difícilmente se extrapola luego posteriormente. También se habla de que si mindfulness suprime las emociones, para nada, ni las inhibe ni las suprime, simplemente uno se hace más consciente y tiene mucha más capacidad de regular esas emociones. Y una de las críticas que hemos oído más a menudo también es que si mindfulness es una religión. Lo hemos oído tanto en escuelas con un componente más religioso como con un componente más laico. Para nada es así, es una técnica psicológica. Lo que pasa es que tradicionalmente tanto la psicología como la psiquiatría han tenido un alto riesgo de ser ideologizada, tanto a nivel político como a nivel religioso. Les pongo un ejemplo. Es como si ustedes tienen piedras en la vesícula, ¿no? Una litiasis biliar, y tienen que extirparles la vesícula, y alguien sale del hospital diciendo, me han extirpado la vesícula a lo budista o a lo católico. Sería absurdo, son conceptos que no tienen ninguna conexión. Mindfulness es una técnica psicológica, es pura ciencia, no tiene una conexión con una religión concreta o con una visión concreta, por lo menos tal y como se enseña en las escuelas. Y sobre todo los estudios científicos. Es una de las áreas de la neurociencia que más se está desarrollando, no solamente porque se está evaluando hasta qué punto es beneficioso en la educación, en la salud o en el entorno laboral, sino porque la idea que se tiene en este momento en la comunidad científica es que las personas que practican mindfulness de una forma sistemática durante años, ese cerebro es diferente anatómica y funcionalmente de la persona sana que no practica mindfulness. De alguna manera lo que se quiere saber es hasta dónde podría llegar el cerebro humano. El tercer tema sería la formación voluntaria y la práctica de profesores, ¿no? Primero uno tiene que practicar para luego poder transmitir. Ese es el orden, no se puede saltar de paso. No puede, por lo menos no debe, porque no va a ser eficaz, utilizar mindfulness con los alumnos si uno no practica durante un tiempo de forma sistemática. La formación de profesores, lógicamente, puede ser muy variable, ¿no? Veis que el estándar se ha utilizado 8 semanas, que si MBSR, etc. Realmente, casi todos los estudios y metaanálisis, como veis, son de intervenciones basadas en mindfulness. El tema de 8 semanas no es un tótem, ¿no? ¿Sabéis cuál es el origen de las 8 semanas? En España o países europeos, cuando un paciente va a un hospital, la primera pregunta que le hacen es ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Pero en Estados Unidos esa es la segunda pregunta. La primera es ¿cuánto tiempo te paga el seguro del hospital? Como el estándar en Estados Unidos es que el hospital pague 8 semanas, mindfulness se adaptó a esas 8 semanas. Pero si hubiese pagado 6 semanas, hubiese hecho mindfulness de 6 semanas. Si hubiese pagado 10 semanas, hubiese hecho mindfulness de 10 semanas. Quiero decir que 8 no es ningún tótem, se puede modificar. Y los contenidos también. La recomendación es personalizarlos a las necesidades de cada entorno. Pero más allá de la formación a los profesores, lo que es más importante, y es nuestra recomendación, es que haya grupos de práctica. Una vez que se ha hecho cualquier formación, o dentro o fuera de la institución, lo que es clave es que un grupo significativo, ¿no?, una masa crítica suficiente de docentes se reúnan para hacer estos grupos, quizás semanales, con media hora puede ser suficiente, donde hagan algo de práctica y donde puedan compartir experiencias, juntarse, compartir ese material de apoyo, etc. Una vez que esto está hecho, y que hay algunos profesores que están haciendo esto, sería cuando pasaríamos al siguiente paso, que es la intervención, ¿no?, el compartir ese mindfulness, compasión con los alumnos, ¿no? Pueden ser programas abiertos y flexibles para implementar en las aulas, donde habría que plantearse qué número de sesiones, cuáles son los objetivos, qué contenidos, ¿no?, qué actividades se van a realizar dentro de la sesión y en casa, fuera de la sesión. El trabajo en casa es casi más importante que el trabajo que podéis hacer en la sesión. Muchos centros lo que hacen es invitar a otras personas de fuera a que den la intervención en el colegio, en el instituto. Esto puede estar bien inicialmente, pero si se quiere que eso sea sostenible, al final tienen que ser los propios profesores de la institución quienes tiren del tema, quienes se formen y quienes vayan haciéndolo. Inicialmente puede ser útil, pero eso no va a ser sostenible en el tiempo si siempre viene gente de fuera. Y el último aspecto sería expandir esta formación voluntaria de mindfulness a toda la comunidad educativa.
No tiene sentido intervenir sobre los alumnos si los padres son anti-mindfulness, por ejemplo, ¿no? O no tiene sentido que solo una parte de los profesores practique o por lo menos conozca el tema. Lo ideal es que toda la comunidad educativa esté involucrada. Padres, profesores, alumnos, desde los equipos de orientación, el personal técnico educativo, la dirección, personal de administración, personal de intendencia, en fin, que todos conozcan y idealmente practiquen, aunque sea algo, mindfulness y compasión. Y esto es principalmente lo que quería comentaros, ¿no? Las conclusiones serían estas, ¿no? Que para ir avanzando hacia comunidades educativas más conscientes y compasivas hace falta tiempo y paciencia. Como diría nuestro gran premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, si vais deprisa, el tiempo volará ante ti como una mariposa esquiva, pero si vas despacio, el tiempo irá detrás de ti como un buey manso. Si queréis hacer actividades que se mantengan en el tiempo, tienen que ser lentas, progresivas, con paciencia, y así se consiguen obras como estos Moai de Rano Raraku, de la isla de Pascua, que han persistido durante generaciones hasta hoy. Muchas gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, ha estado muy interesante. Me gustaría saber que, con respecto a la formación del profesorado, de lo que estabas comentando ya en las últimas diapositivas, ¿cómo lo vais a trabajar? ¿O lo estáis trabajando ya en ello? ¿O qué intención hay ya en la universidad mismo, lo que estáis trabajando ahora? Han comentado que un poco lo que estamos haciendo aquí en Aragón es, a través de los centros de formación de profesores, se oferta eso. Esa sería una opción, que las personas interesadas, en este caso de la región, pueden ir a los centros de formación de profesores. Y otro de los modelos es que a partir de esas personas que generalmente se convierten en los líderes conscientes que de alguna manera cohesionan la formación en mindfulness en cada una de sus instituciones, ellos, digamos, reclutan, son modelo y crean ese grupo inicial de trabajo en sus colegios, institutos, etcétera, que desarrollan todo este proceso. Pero el paso inicial puede ser a nivel individual en un centro de formación, o que la propia institución, desde la dirección, diga, vamos a intentar incorporar mindfulness, etcétera, y entonces ya se seleccionen pues, las dos o tres personas o una que empiece a tirar del proyecto. Este sería un poco el modelo. Pero el modelo es básicamente ese. Bueno, hola, Javier, muchas gracias. Comentarte que también me parece importante a la hora de introducir el mindfulness en la escuela el que exista un currículo de educación emocional o educación integral o como lo queramos llamar, para que desde todos los colegios también hubiera un interés y un espacio para que se dieran este tipo de actuaciones de una manera sistemática, porque si no existe, hay algunas comunidades como Castilla-La Mancha y Canarias que me consta que ya tienen un currículo de educación emocional al uso, y eso daría mucha fuerza a todo este tipo de trabajos en educación. Entonces yo creo que también al sensibilizar a las instituciones educativas en esta línea pues podría estar bien, y a partir de ahí que nos exigieran también a los centros el introducir esto sería mucho más fácil para los profesores que queremos tirar un poco del carro, pero muchas veces dentro del centro pues no ven esa necesidad porque desde el tema legislativo no se nos impone el trabajo en esta línea. Entonces también creo que sería importante como un paso para introducir el mindfulness en la escuela de una forma global en Aragón. Sin ninguna duda, ¿no? Hay comunidades autónomas que han sido muy innovadoras en ese sentido, ¿no? Canarias creo que ha sido la primera. Tenemos aquí a Ben Comesa, que creo que durante el Congreso nos hablará un poco de todo este tema. Si eso está, lógicamente hay un vehículo institucional por el que se puede materializar todo eso. En la mayor parte de las autonomías no existe. Fíjate, incluso en Aragón, que está bastante adelantada en este tema, se hacen los martes emocionales, ¿no? Que está fenómeno, y que, bueno, en base a eso se puede ir entrando. Yo creo que, como en casi todo, el espíritu individual va a ir antes y va a ir forzando que desde una perspectiva institucional se vaya generando esa necesidad, ¿no? De educación emocional que incluiría no solamente mindfulness, compasión, sino psicología positiva, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, diferentes habilidades y competencias transversales que son imprescindibles para nuestros alumnos, pero también para los profesores y docentes. Soy profe de Málaga y yo me tiré a la piscina, si le ayuda a la compañera.
aproveché un resquicio de lo que es la institución, o sea, lo que es la Delegación de Educación. Hay unas asignaturas que se llaman asignaturas de diseño propio, en las cuales asignaturas de libre configuración, y por ahí entre yo hice el diseño de una asignatura de mindfulness para segundo bachillerato, porque eran 2 horas que había ahí de libre disposición. Lo primero que tenemos que hacer es convencer al equipo directivo del centro, eso es clarísimo, si no, no puedes dar ni un paso. Además, es el equipo directivo el que formaliza la solicitud para la delegación. Una vez que tengas esto y te busquen ese hueco, yo creo que, vamos, invito a todos los que estáis aquí a que inundéis a todas las delegaciones a base de plantear asignaturas en base a mindfulness. Podéis llamarlo como queráis, pero creo que es una iniciativa que abre camino. Yo no esperé a que la institución me ofertara nada, sino que lo que hice fue lanzarme, con sus luces y con sus sombras, pero el trabajo está ahí. Desde el año pasado está como asignatura y la verdad que la comunidad educativa la ha acogido súper bien, por si os sirve. Gracias. Sí, sí. Te agradezco que comentes las experiencias que en Abrir Ventanas se van a ir hablando de ellas, pero es así. Yo creo que la iniciativa individual, el interés por mindfulness hace que en tu contexto veas cómo se puede ir introduciendo, ¿no? Por medio de una asignatura o como sea. Intentar convencer, como dices, a la dirección de la institución simplemente para que te deje, ya no tanto para que te apoye, que generalmente es más difícil, y a partir de ahí se genera un núcleo, una masa crítica que va extendiendo el proceso, ¿eh? Creo que, por desgracia, esto es como la evolución de Darwin, ¿no? En cada contexto hay que ir evolucionando en dependencia de lo que se pueda. Buenos días. Tengo una duda con respecto a los 5 pasos que comentas, Sí. de introducción de mindfulness y compasión en los centros. El quinto, hablas que es la extensión a toda la comunidad. ¿No debería, si queremos de alguna manera asegurar la duración y la implantación de una actividad de este tipo, entrar a la comunidad ya desde el primer paso? Aunque entiendo a lo mejor ciertas dudas que pueda haber, ¿no? Pero no debería ser un punto donde todo ya directamente se metiese en el primer paso. Gracias. Eso sería lo ideal, ¿no? Que desde el primer momento se involucrase toda la comunidad. Eso implicaría que la dirección, de acuerdo con las AMPAs, ha decidido que mindfulness es importante y se estructura, por supuesto, que sobre esta base se puede ir haciendo modificaciones, pero lo que nos dice la experiencia es que en general se empieza dentro de la comunidad profesores-alumnos y luego se extiende a el resto de la comunidad del instituto y, por supuesto, a los padres. Entonces, estas modificaciones, por supuesto, son muy interesantes, pero no siempre son posibles. Entonces, el esquema más frecuente suele ser este, pero el ideal, sin duda, sería que desde el primer momento todo el mundo quedase encantado de poder practicar mindfulness, etcétera, y aún más ideal que hubiese en las comunidades autónomas este espacio de inteligencia emocional en las aulas o como se quiera llamar, que permitiese esa incorporación de forma sistemática. Eso, por supuesto, es lo ideal, pero poco frecuente. Ah, perdón. Sí. Me lancé a la piscina como el compañero. A otra piscina, ¿no? No eres a del otra mismo piscina. La mía es más pequeñita porque es de primaria. Bueno. Pero, bueno, es una broma. Y casi he seguido todos los pasos, casi. Estoy a puntito de llegar al último, pero de aquella manera porque es paciencia y tiempo. Eso es. O sea, que llevamos, este es el 2º año. La mayor dificultad que me he encontrado precisamente es en el paso 3, en conseguir voluntarios. Muy bien, o sea, el apoyo de la dirección genial, los compañeros también, pero hay una trampa. Los maestros en primaria, cuando estamos acostumbrados a que nos den cursos desde los centros de profesores y nos den la receta. Sí. Y me he encontrado con la dificultad que mindfulness no es eso. No es eso. Y entonces cuando yo les he planteado, y además eché mano de una formación externa que viene a darnos, no hay manera, y es mi dificultad, en que es necesario, y no me bajan de ahí, la práctica. Vamos a practicar nosotros primero. Y sin práctica nosotros primero, ellos ya buscan la receta para los niños. Y esa es mi dificultad, el intentar hacerles ver, vamos a practicar nosotros, vamos a conseguir periódicamente un tiempo para practicar y que lo veáis. Recibimos una ayuda, una formación externa de un tiempo y nos hemos quedado ahí. Y ahora esta es mi pelea, o mi reto. Gracias. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que esa es la clave, pero no pasa solo con los profesores, ¿no? Vivimos en una sociedad de la inmediatez.
Nosotros, nuestra experiencia, tanto con profesores como, por ejemplo, con profesionales de la salud, es la misma. Nos dicen, sí, pero tú dime qué tengo que decirle al alumno o dime qué le tengo que decir al paciente sin yo practicar, claro. Entonces, claro, eso rompe el esquema, porque la idea es que si tú practicas ya se te va ocurriendo qué es lo que tienes que decirle porque lo has vivido, tienes la experiencia, pero si no, ¿qué vas a contar? La receta y te aprendes 50 preguntas y sus 50 respuestas, eso no tiene sentido, pero es lógico, porque, insisto, vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Del poco esfuerzo, ¿no? Por el desarrollo de la tecnología. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Javier, por la intervención tuya. Nos ayudas cada día a avanzar en la introducción del mindfulness en las escuelas. Yo también me lancé a la piscina y bueno, me gustaría compartir, vengo del Instituto Serra Mariola de Muro del Alcoy, esto está en la provincia de Alicante, y yo lo que hice el curso pasado fue, hice un curso online con la escuela americana Mindful School y entonces un poco adapté su programa a un grupo que tengo de refuerzo de cuarto de la ESO, es un grupo minoritario y aproveché las horas de tutoría. Este año en el currículum para la tutoría en la Comunidad Valenciana tenemos 2 horas y entonces es genial. Este año también aproveché la intervención de mi amiga y profesional Marta López y entonces ella lo que hizo fue venir al instituto. Trabajamos conjuntamente las dos las sesiones de tutoría, pero el reto fue introducirla a través del CEFIRE, del Centro de Profesores, y a partir de ahí conseguimos que 25 profesores de mi instituto, somos una plantilla sobre unos 70, hicieran una formación de 8 semanas con Marta. ¿Qué hemos conseguido? Es complicado, es difícil, es paso a paso, pero sí que es verdad, solamente quiero compartir esto, sí que es verdad que algunos de esos 25 profesores están ya introduciendo en las clases, en tutoría o en alguna hora lectiva, porque no solamente pizarras, pues la propia experiencia. Y me quedo con esto. El otro día me dijo una compañera que da literatura castellana en el grupo de segundo de bachillerato, bueno, por ese día decidió parar, porque los alumnos en segundo de bachillerato tienen un nivel de estrés brutal por la prueba de la selectividad y las notas tan altas que exigen, y entonces hizo una práctica con ellos, una práctica de meditación simple, fácil, solamente 10 minutos, y los chavales le dijeron, gracias, Mari Carmen, gracias por enseñarnos esto. Y con esto me quedo. Si todos ponemos un poquito de nuestra parte, los alumnos son receptivos. Sí. Cuesta, pero lo necesitan. Y bueno, pues gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que es así. Fíjate que en algunos sitios lo que hacen es, cuando hacen un examen, empezar el examen con una breve práctica de mindfulness. Y eso aumenta los rendimientos, ¿no? Los alumnos están mucho más tranquilos, mucho más capaces de responder, disminuye el estrés, con lo cual mejora la ejecución, ¿no? Entonces, sí, absolutamente de acuerdo. Hola, Javier. Gracias por tu conferencia, por tu exposición. Como siempre nos das apoyo, nos das luz en este camino y no nos sentimos solos, que a veces hay momentos de un poquito de oscuridad, ¿no? Yo quería compartir mi experiencia hasta ahora. Durante 2 años trabajo en una escuela de congregación y en Cataluña somos 36 escuelas que formamos esta fundación, la formación Vedruna, Carmelitas Vedruna, y entonces planteé el proyecto de diseñar un trabajo en mindfulness aplicado para nuestros centros educativos, ¿no? Adaptado a nuestro ideario, a nuestra propuesta educativa, ¿no? En este crecimiento integral del alumno. A partir de ahí, pues, he creado como un trabajo a nivel de cartas y la condición era que primero se había de formar a los profesores. De momento que estoy en este primer paso que tú antes has nombrado, ¿no? Me traslado a las escuelas. De momento hay 3 escuelas piloto en las que estamos terminando ya la formación y una vez por semana pues voy haciendo esta formación, ¿no? Comparto también con lo que habéis dicho, con compañeros que habéis hablado, ¿no? De la paciencia, en que los profesores somos, que inmediatamente queremos eso en el aula, qué actividades, ¿no? Pero primero hemos de nosotros vivir lo que vamos a transmitir, ¿no? A encarnar lo que decías antes, ¿no? Encarnar esa imagen, esa realidad para que después los alumnos nos puedan acompañar y podamos guiarles, ¿no?
pero sí que es verdad que son muy agradecidos a la vez. Yo me marcho siempre con esa gratitud, me siento infinitamente agradecida por poderlos acompañar, que tienen dudas como yo tengo dudas a veces, ¿no? Y que cuesta encontrar momentos de práctica, ¿no? En el día a día, ¿no? Pero es eso, ser pacientes, ir sembrando esas semillas, ¿no? Para poco a poco ver resultados y ver que una semana detrás de otra van diciendo, aquello que hicimos lo he puesto en práctica en la clase desde los pequeñitos hasta los mayores. Gracias. Gracias a ti. Yo creo que es espectacular, ¿no? Todo lo que estamos viendo, todo cómo se va modificando. El impacto que va a tener esto en la sociedad es increíble, ¿eh? Lógicamente llevará 10 años, 15 años, una generación, pero yo creo que lo que se está haciendo es como los Moais, ¿no? Algo que va a perdurar, ¿eh? Ya sabéis que Toynbee, uno de los grandes historiadores universales, dice que la marca del siglo XX, lo que caracteriza el siglo XX, ha sido la llegada de mindfulness, de la meditación a Occidente, que ha permitido globalizarlo, ¿eh? Si un historiador de ese peso comenta esto, seguramente es porque es así. Buenos días. Nosotros somos un colegio de Tenerife, concertado. Yo llevo la dirección y desde este año hemos comenzado un proyecto de centro que hemos titulado Atención Plena, Mindfulness para la Escuela y la Vida, que coordina aquí mi compañera a la derecha, Cristina, y nos ha estado también asesorando con vista a la dirección del proyecto del próximo año de Encomesa. Y desde 3 años hasta cuarto de la ESO, tratando con la respiración como anclaje inicial en la adaptación y desarrollo del proyecto, nos sentamos con la guía siempre, preferiblemente de la tutora o el tutor o de cualquier docente especialista, 2 minutos o 5 minutos dependiendo de la etapa, 5 minutos actualmente en secundaria, y luego los viernes también ampliamos la práctica, las sesiones a dinámicas que van más allá de lo que es fijar un soporte en la atención, de tal manera que ampliamos a cooperación en dinámicas de grupo para favorecer el conocimiento de tu espacio, del compañero, y por ahí vamos. Y en este caso, como tú comentabas antes, a veces que la dirección te deje. En este caso nosotros estamos desde la otra perspectiva, es cómo involucrar a un claustro desde la dirección para que se entienda, se asimile el proyecto, se crean ellos y nazca de cada docente hacia la comunidad educativa. Sí, sí, así es. Yo mi experiencia con mis jefes en diferentes entornos, desde la universidad hasta el hospital, etcétera, yo nunca les pido que me ayuden, no hace falta, solamente que te dejen, ¿no? Eso ya es suficiente, ¿eh? Y ya me parece, vamos, una muestra de generosidad tremenda por parte de ellos, ¿eh? No hace falta que te ayuden, si te ayudan ya, vamos, eso es soñar, pero la expectativa tiene que ser simplemente que te dejen y a partir de ahí vamos a poder construir, ¿no? Buenos días, Javier, gracias por todo esto que nos ofreces. Mira, tengo una pregunta simplemente. Es saber si en estos estudios que estás realizando, que hacéis sobre los efectos mindfulness y demás, se toca en algún momento el estilo educativo, es decir, cómo cambia en la persona que practica mindfulness ese estilo educativo, sobre todo en un aspecto, presencia. Lo digo porque para mí ese concepto es importante, ¿no? Entrar en el aula y estar presente con los alumnos que tienes ahí, haber venido de un curso que te ha puesto hasta la cabeza con un problema, yo que sé, y que has tenido 4 que te han alterado, en el pasillo hacer 2 minutos o 1 o medio para entrar en otro lado y saber que estás con quien estás y que percibes. Por lo menos, yo no sé si eso es uno de los factores que se pueden medir o no, pero para mí es importante. Me gustaría saber si desde tu experiencia tienes alguna perspectiva. Gracias. No se ha medido, y no se ha medido porque en ciencia siempre hay una limitación, es que aquello que se estudia tiene que ser medible, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide el estilo educativo, ¿no? ¿Cuáles son los estilos educativos que hay, ¿no? ¿Cómo se pueden caracterizar? Esta sería la principal dificultad, ¿no? Entonces, lo que se mide son aspectos como el nivel de mindfulness del profesor antes y después, de compasión, de estrés, de burnout, en fin, cosas que son medibles, pero el estilo como tal es como en psicología o psiquiatría la personalidad es una cosa de una complejidad tremenda, ¿no? Medir la personalidad y cambios en la personalidad pues ha costado casi 100 años llegar a algún consenso sobre si se podría medir y cómo.
el estilo educativo me parece que es algo parecido, ¿no? No hay estudios porque ¿qué cuestionario utilizas para eso? ¿No? Esa sería la dificultad. Pero sin duda, si consiguiésemos desarrollar ese cuestionario, sería tan medible como cualquier otra cosa, ¿eh? Sí. Bueno, quería yo añadir ahí un matiz en el tema este de ampliar a la comunidad educativa. Bueno, nosotros ya llevamos 5 años con el tema del mindfulness y a mí es que no se me ocurre otra manera de introducirlo que no sea con carácter voluntario. Entonces, con carácter de voluntariedad me parece muy difícil llegar a, por ejemplo, a todo el claustro. Nosotros somos 100 en el claustro del Luis Buñuel y es verdad que en algunas ocasiones hemos estado casi el 50% de los profesores metidos formándonos en un seminario y tal, pero ya me parece el sumum esto, porque lo que decimos, el resto, pues que te dejen, ¿no? Que te dejen seguir, que te dejen actuar, que te dejen con tu historia, ¿no? No sé, de una manera voluntaria, yo creo que no sé cómo se puede llegar a que toda la comunidad educativa esté involucrada. Lo que sí que hacemos es intentar llegar a todos los alumnos. No sé, quería... Sí, sí. No sé si hay alguno aquí que pueda conseguir eso. Sí. Pero... Gracias. Sí, sí. Esa es la idea, obviamente, ¿eh? Quiero decir que, por supuesto, que la intervención tiene que ser voluntaria, lo hemos comentado, ¿eh? Voluntariamente participan, etcétera. Cuando nos referimos a extrapolarlo a toda la comunidad educativa, no nos referimos a que el 100% tenga que hacerlo, sino que no se quede en un asunto solo de profesores y alumnos, que los padres, quienes quieran, estén involucrados, pero también el resto de la comunidad educativa, por ejemplo, los equipos de orientación o los administrativos, etcétera, etcétera. Lógicamente, de nuevo, no el 100% de todos ellos, pero sí que sea una cosa muy transversal, ¿no? Porque si no, lo que a veces percibimos en algunas instituciones, institutos, colegios, pero también en sanidad, donde tenemos amplia experiencia, es que queda como un tema de solo algunos de los estamentos que trabajan allí. No sé si me explico, ¿no? Y que el resto no se involucra. Pero sí, el carácter voluntario, por supuesto, ¿no? Hola, buenos días. Y me sumo a estas aportaciones que estáis haciendo. Agradecer, por supuesto, a Javier, maravillosa ponencia, y a todos los compañeros y compañeras que han intervenido. Entonces, simplemente voy a aportar mi granito de arena. Yo vengo de un instituto de Torrejón de Ardoz, Las Veredillas, en la Comunidad de Madrid, y en este centro llevo solo 2 años. El año pasado implanté el programa completo de Crecer Respirando, del cual soy instructora, además de profesora de música, y lo hice con un grupo de 30 estudiantes de secundaria. Fue fantástico, fantástica la recepción que hubo por parte de ellos, y este año dije, pues paso hacia adelante, nos lanzamos a la piscina, como comentabais, con formación del profesorado, así que decidí coordinar un seminario de formación al que inicialmente estaban apuntados 26 profesores de un claustro de 72. Después, como no nos adjudicaban tantas plazas, pues quedamos 15, y lo hemos llevado entre Teodoro Luna, uno de los co-creadores de Crecer Respirando, y yo. Y la verdad es que, igual que la experiencia con los alumnos es alucinante, con los profesores ha costado muchísimo más. Hemos sido todo mujeres, un conjunto de 15 profesoras. Y curiosamente, en ese grupo ha habido representación del equipo directivo, porque ha estado la orientadora y ha estado una de las jefes de estudio. Y curiosamente han sido las 2 personas más reticentes y escépticas ante el mindfulness, y como comentaba la compañera antes, querían recetas para cambiar la mente, pero nadie quiso hacer ni una sola práctica a lo largo de 12 sesiones más que las que hacíamos en el centro, pero luego ya el trabajo personal fuera del centro pues brilló por su ausencia. Y este seminario ha concluido esta semana precisamente, yo estoy aquí, entonces me está costando seguir adelante con esta empresa de formación del profesorado, porque es verdad que no he encontrado toda esa receptividad tan maravillosa que esperaba. Y cuando hablabas de las expectativas y de la paciencia, quería agradecerte esta clave, porque sí que en algún momento transmito que me he sentido un poco frustrada. Y a pesar de eso le he puesto todo el entusiasmo que he podido. Pero sí que es verdad que cuesta, porque es verdad que el director deja hacer, muy bueno esto, pero luego esperaba por ese apoyo por parte de orientación y de jefatura un poco más a nivel emocional,
a nivel de, venga, que esto merece la pena seguir adelante, y me ha faltado esto. Y entonces me estaba planteando, a ver si después de este congreso cojo fuerza suficiente para seguir con el seminario de profesores. Así que nada, simplemente agradeceros a todos el estar aquí, porque yo me voy llena ya de entusiasmo con esta primera inauguración del congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Yo quería insistiros en esto, ¿no? Que no lo personalicéis, no os sintáis como que, no sé, hay poca receptividad. El problema es que el contexto social en que vivimos es el de la inmediatez y el del nulo esfuerzo. Nos pasa a nosotros igual en una consulta. No deme una pastilla que es el mínimo esfuerzo, no deme una receta que es el mínimo esfuerzo. Entonces, es lo que imbuye la sociedad, pero seguramente la gente está receptiva. Entonces, yo creo que las dificultades son estas. Uno, queremos recetas inmediatas, y otro de los aspectos que tira un poco atrás de mindfulness es que uno toma conciencia de que requiere un compromiso personal, de práctica, ¿no? Y claro, eso no estamos acostumbrados. En cualquier otra técnica educativa, también psicológica, no se requiere ese compromiso, ¿no? Y entonces, claro, eso va a producir dificultades al principio, pero cuando uno empieza a practicar y ve los cambios, pues claro, es tan espectacular que lo vive, y eso es lo que te permite transmitirlo. Pues nada más, estamos en plazo. Quiero agradeceros profundamente vuestras aportaciones, vuestra escucha, y vamos ahora a un café consciente, y a las 11:30 volvemos otra vez a cada uno a las sesiones que quiera, porque lleva tiempo. Muchas gracias.